Escuchamos al ministro Busso. Precisamente estoy terminando acá esta reunión. Gracias, Javi. Escuchamos la palabra del ministro Busso. Recordamos que hace instantes, videoconferencia con el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Ciencia y Tecnología Pablo de Chiara, el ministro de Agricultura Sergio Busso y el presidente de la agencia Innova Diego Casali están participando en el centro cívico de nuestra ciudad. Están presentes también el intendente municipal Juan Manuel Llamosas y el diputado nacional Carlos Gutiérrez. Rápidamente escuchamos a Busso. Nos ha instruido a todos los ministros y sobre todo los que estamos con competencias concretas en el tema productivo y en el tema del recurso humano, por ejemplo, tanto el ministro de Desarrollo Social, en el caso nuestro, la ministra de Coordinación, el ministro de Gobierno, para que pongamos todo lo que haga falta para reparar el daño causado. El daño es inmenso. Nosotros ahora está reunido precisamente en el Ministerio la Comisión de Emergencia Agropecuaria Provincial, seguramente va a proponer la declaración de desastre agropecuario de toda esa zona. Ya tenemos más o menos definida hoy, a partir de algunos relevamientos satelitales, es mucho más fácil definir los polígonos afectados, ahí no hay ninguna duda. Calculamos que va a estar en el orden de las 40 a 50.000 hectáreas, y en ese sentido la emergencia va a disparar algunos beneficios. Esa misma emergencia la vamos a tratar de homologar a nivel nacional, y ya hemos hablado con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Agricultura, para que una vez que se homologue también se disparen algunas herramientas de la Ley de Emergencia Nacional. Pero lo que está claro es que el daño es inmenso, son productores muy chicos, de poca cantidad de hacienda, que muchos se han quedado sin nada, y bueno, la decisión del gobernador es muy clara, es devolver y reparar las consecuencias que ha generado este siniestro. La verdad que ustedes han visto las fotos, los videos, es tremendo, porque estamos en un contexto de mucha sequía, pero sobre todo en esa zona realmente ha quedado muy complicado. Pero bueno, lo importante es trabajar todos juntos, intendentes, legisladores, entidades productivas, gobierno provincial, gobierno nacional. Es la única forma de dar una respuesta concreta a tanta desesperación que tienen nuestros productores sobre todo el norte de Córdoba. Ministro, a propósito de incendios, no pocas voces se alzan en el sentido de hacer notar que los mismos no serían hechos aislados, que tendrían protagonistas y que habría intencionalidades. Algunas de ellas con la propia vinculación a la agricultura u otras con emprendimientos inmobiliarios. ¿Qué puede decir de esto? Yo me parece que, la verdad que yo no podría interpretar esas situaciones. Yo lo que quiero decir es que los incendios en Córdoba son recurrentes, las causas pueden ser múltiples. La primera causa es que estamos en un contexto climático muy dificultoso, de mucha sequía y mucho viento. Eso de por sí genera la posibilidad de que tengamos este tipo de incendios que son recurrentes. Después hay, obviamente, situaciones de conductas humanas que puedan acelerar estos procesos. A veces, inclusive, por propia inexperiencia de los productores que queriendo hacer contrafuego, salvarse, generan mucho más situaciones desfavorables. Es un tema difícil. No digo que no haya algunas situaciones, de hecho, he visto que se ha detenido una persona y bueno, la justicia dirá si es intencional o no ese foco de incendio que creo que fue en la zona de Punilla. Hay distintas causas recurrentes, pero lo que más nos importa a nosotros de saber cuáles son las causas es tratar de reparar las consecuencias en este momento. Creo que hay que estar muy claro al lado del productor. Hay productores que han quedado sin nada y me parece que esa actitud que ha tomado el gobernador de decirles, de comunicarles que va a reparar todo lo perdido, me parece que en este momento es una señal por lo menos esperanzadora. Nosotros los ministros vamos a estar hoy precisamente en Danfunes acompañando a la gente, ya haciendo la primera entrega de algunos alimentos, porque se necesita alimentos para, en este caso, alimentos balanceados, pero se necesita pastura. Hay muchos que necesitan trasladar la hacienda a otros lugares porque ahí no van a tener nada. Después vendrá la reparación del alambrado, postes, y después también con el ministro Macei, él ha hecho un relevamiento de la parte de las viviendas, hay viviendas afectadas, hay evacuados, y ahí también vamos a estar acompañando. Y la emergencia, como le dije anteriormente, seguramente va a servir para tener herramientas más de fondo que permitan por lo menos volver la situación y acompañar a los productores en esta situación tan dificultosa. Insisto, son la mayoría productores pequeños, de menos de 100 animales, que realmente lo único que tienen
como economía de subsistencia, y bueno, eso es muy dificultoso si el Estado no está al lado de ellos, sino repara con recursos económicos y con logística esa situación. Ministro, recién nos decía del área comprendida, cerca de 40, 50.000 hectáreas. ¿Hay una estimación desde lo económico? ¿Cuáles son los costos de tanto daño? Y es difícil porque apenas podemos tener, gracias a estas imágenes satelitales, aproximadamente el número de hectáreas. Antes nosotros las definiciones de emergencia las hacíamos por pedanía, por ejemplo, que es un concepto totalmente bastante poco claro. Hoy, gracias a las imágenes satelitales del INTA, las nuestras, la del CONAE, podemos tener certeza de las zonas afectadas. Y ahí puedo decir que las zonas afectadas es desastre. Anoche me decía el gobernador, no hablemos más de emergencia, hablemos de desastre, porque la verdad que en esas situaciones no ha quedado nada. Después, una vez que se declare la emergencia y el desastre a partir del decreto del gobernador, los productores van a tener que hacer una declaración jurada, puntual, y ahí vamos a saber cuál es el daño efectivamente causado por cada uno de ellos. Mientras tanto, estamos buscando en la coyuntura lo más urgente que necesitan. De hecho, ha participado el Colegio de Veterinarios, inclusive veterinarios también de la Universidad de Río Cuarto, que han colaborado también para la asistencia de animales. Tenemos un área de la Dirección de Equino del Ministerio de Agricultura de Córdoba que ha trabajado también todo este tiempo. Hay mucho daño en los animales, en los caballos, en las vacas, en los cabritos. Realmente es incalculable. Ni cuento en esto el tema de la fauna, ¿no? Por eso también está trabajando la Agencia Córdoba Ambiente, la Secretaría de Ambiente, perdón, está trabajando también lo que es Policía Ambiental. Y bueno, estamos tratando de ayudarnos entre todos. Los productores, la sociedad rural de Anfunes ha puesto mucho esfuerzo en esto y por eso que creo que la única forma es tener un mensaje único. Digo, nación, provincia, municipio, legisladores y productores para estar al lado de los que lo necesitan. Perdón, volviendo al tema anterior, después a lo mejor es interesante lo de los incendios, la preocupación. Quería preguntarle a Pablo, al ministro de Ciencia, ¿cuál es el planteo del sector? O sea, ¿cuáles son las problemáticas que tiene el sector en el marco de la pandemia o las ventajas, ¿no? ¿Cómo está el sector en Córdoba? ¿El sector cuál? Tecnológico. Ah, ¿tecnológico? Sí. No, bueno, el sector tecnológico es un sector dinámico. En Córdoba ha tenido una expansión muy grande en los últimos 20 años y es uno de los pocos sectores que muestra crecimientos de empleo y crecimiento de actividad a pesar de la crisis, de la pandemia y demás, lo que también muestra un poco las condiciones en las que Córdoba tiene para poder desarrollar este tipo de sector. La verdad que el apostar al talento, como decía recién el gobernador, apostar a la creatividad de los cordobeses ha dado su fruto en un montón de empresas que hoy, en un sector que cuenta con más de 500 empresas y más de 15.000 puestos de trabajo, de los cuales Río Cuarto es gran protagonista porque tiene un clúster tecnológico muy activo, que no solamente está contemplado la ciudad, sino que toma todo el gran Río Cuarto, con el que se llevan adelante un montón de actividades y acciones, que está siempre muy dispuesto a poder prestar colaboración y articulación con el sector productivo. Así que parte de esta decisión y de esta confluencia que es indispensable entre el sector tecnológico y el sector productivo para mejorar lo que decía recién el ministro Busso, la productividad, mejorar la competitividad, crear nuevas herramientas que permitan insertar a los productores al mundo. Me parece que aquí tenemos muchísimo talento y muchísima capacidad aquí en Río Cuarto y en toda la provincia para poder llevarlo adelante. Y esto también surge a raíz de un trabajo en equipo. Esto es muy complejo hacerlo solo, por eso que la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, una agencia de constitución mixta, donde participa el sector privado, participa el sector público, participan las universidades, de la cual también la Universidad Nacional de Río Cuarto forma parte del directorio de la agencia, y también con los gobiernos locales, como por ejemplo el de aquí de Río Cuarto, que también es indispensable el trabajo en equipo para poder llevar adelante políticas que permitan de alguna forma acercar la tecnología a cada lugar. Y como también dijo recién el ministro Busso, lo importante es ir, abrir las tranqueras, entrar, preguntarle al productor qué necesita, conectarlo con emprendedores, conectarlo con innovadores, empezar a pensar en cuál es la demanda para poder empezar a ofrecer soluciones que permitan más productividad y más sostenibilidad. Bien, gracias a los señores periodistas, muchísimas gracias, señoras y señores, gracias a nuestros funcionarios, señores ministros, señor intendente, señor diputado nacional,
al presidente de la agencia, a todos por la atención y deferencia, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Bien, escuchamos allí parte de la conferencia con los ministros Busso, Di Chiara, Ciencia y Tecnología, de Agricultura. Bueno, con respecto a estas situaciones tan puntuales, primero lo que se le preguntaba, casi que una obviedad, junto con Llamosas, el intendente, y el diputado nacional Carlos Gutiérrez, bueno, vinculada a la situación de los incendios, ¿no? Que es, bueno, absolutamente lamentable en términos de la situación actual. Bien lo decía el ministro Busso, ya hay que hablar de tragedia en esta situación, ¿no? Hay que hablar de una cuestión más que de emergencia, ya es un hecho absolutamente concreto lo que se está perdiendo en términos de flora, de fauna, de sembradíos. Es Córdoba la segunda provincia del país en torno a la exportación de granos, y con todo lo que eso implica, las pérdidas que puede haber, además de los animales, además de todo lo que está aconteciendo en el norte provincial, bien decía el departamento de Don Funes, y una situación realmente tremenda la que se vive, y por eso también que la pregunta de los colegas ha apuntado ante esa situación, al margen de el motivo por el cual se estaba, bueno, hablando y brindando detalles con respecto a, bueno, todo lo que en materia tecnológica y de innovación se está poniendo al día, básicamente, en estas cuestiones que son de suma importancia en estos tiempos.